Esta disputa que ya hay entre el designado presidencial y el coordinador del Libre? Mira, es una polarización, fíjate bien, muy interesante, muy bien planeada, para justificar el hecho de decir a final de año, cuando se haga el último Consejo de Ministros y se pida rendición a cuenta, para ver quiénes quedan nuevamente o son ratificados en su cargo y quiénes no, decir, bueno señores, nosotros cumplimos con nuestro compromiso, con nuestro pacto político, fueron evaluados, fueron tallados, fueron pesados, salieron defectuosos, el pueblo está reclamando mala gestión, mala ejecución de proyectos, entonces hay que darle paso a los nuevos ministros y lógicamente los nuevos ministros van a ser de Partido Libre para poder reconfigurar y volver a amalgamar las fuerzas hacia adentro de lo interno del Partido Libre, porque iríamos a un segundo año de gobierno y lógicamente a enfrentar un proceso interno y necesitan limar asperezas dentro del mismo activismo VIP del partido oficialista. Por un lado, y con ello, lógicamente, queda en teoría del expresidente Zelaya cumplidos los acuerdos. Lógicamente no puedes cumplir un acuerdo si las personas que nombras como ministros son pusilánimes o simple y sencillamente no le están dando respuesta a la visión que maneja la presidenta Xiomara, y lo que te generan son demandas sociales. Entonces estás plenamente justificado y no es que se rompe el pacto político, simplemente se cumplió, pero las personas que lo llevaron para cumplir no dieron el ancho. Eso por un lado. Y en el tema del poder legislativo suena igual y puedes verlo muy claro y muy marcado cuando el diputado Redondo, su propia bancada, le da la espalda y él, lejos de reconciliarse con su bancada, lo que hace es asentarse más a aliado del Ejecutivo y en un claro mensaje de conservar el poder que él tiene. Ahora bien, habrá que ver hasta dónde es útil el señor Redondo, el diputado Redondo, a los intereses políticos internos y de gobernanza del expresidente Zelaya. Es decir, está en riesgo también el cargo o la presidencia del Congreso Nacional. Totalmente, recordemos que hay un tema de legalidad formal que lo pretenden muchos de sus asesores e incluso abogados que yo les tengo mucho cariño y respeto, que son diputados, bajo una teoría de la realidad material. La única realidad material que hay en este momento es que hay una violación a la Constitución de la República y que se están generando violaciones e incluso marcadas tendencias de justicia diferenciada hacia dentro del Poder Legislativo. Le pongo un ejemplo. Tiene 2 vicepresidentes del Congreso condenados con sentencias firmes, con suspensión en sus cargos, que no se las ha ejecutado la sentencia. No obstante, tienes a otro diputado, también periodista, si no mal recuerdo, en un proceso de violencia doméstica donde está suspendido del cargo. O sea, ¿cuál es la diferencia si es la misma justicia? Mira qué interesante. Entonces, todas esas cuestiones, quieras o no, llegará un momento en que va a llegar al punto máximo la curva de la crisis y eso va a crear un cisma. Va a crear un cisma hacia lo interno del partido oficialista y sobre todo en el tema de gobernanza dentro del mismo poder legislativo, que afecta la gobernanza de la presidenta Xiomara. ¿Vaticina usted, abogado, de que esta alianza no llega ni en diciembre? Yo creo que la alianza está totalmente rota. Lo que están haciendo es tratando de darle barniz de enlace, de amarre, para llegar y ver cómo llegamos a diciembre, ¿no? Porque el tema es de que a medida pasa el tiempo, Libre tiene que asentarse en lo que es su naturaleza, y su naturaleza es la refundación, y la refundación es igual a constituyente, y la constituyente es igual a consulta, un mecanismo de consulta, y el mecanismo de consulta únicamente lo van a poder obtener si tienen 86 votos, si no, necesitarán cómo legitimar una consulta que no sea un mecanismo establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República. Y en el caso de estos ministros que no siguen el lineamiento del ingeniero Narrala, ¿cómo podrán salvarse? Muy difícil. En el último Consejo de Ministros me imagino que les piden, como siempre es de estilo, que todos interpongan su renuncia, probablemente se las van a aceptar y hasta ahí llegó. En el caso, por ejemplo, del ministro de Salud, es un hombre que regresa al Congreso Nacional, no le afectaría mucho.
más que en su hoja de vida el hecho de haber sido incapaz de haber manejado un año correctamente la Secretaría de Salud, que es la percepción que tienen todos los hondureños en el ejercicio del cargo en este momento, que dicho sea de paso, creo que no necesitaba de gastarse tanto el doctor Matus o Mateos, no sé cómo es el nombre del señor exactamente, creo que como diputado estaba haciendo un buen papel, pero habrá que ver qué es lo que nos trae los vientos de noviembre y de diciembre en el legislativo. Lógicamente recordemos que teníamos el caballo de Troya, que es la elección del nuevo Poder Judicial, que me causa mucha extrañez que 31.000 togados del Foro Jurídico Nacional nos estemos conformando con el hecho de que todo está bien en el Congreso cuando sabemos que no todo está bien, que la Junta Directiva no ha sido ratificada, que quien convoca fíjate bien, a la constitución de la Junta Nominadora es alguien que adolece de legalidad formal, consecuentemente la convocatoria está viciada. Uno, dos, diputados que mediante sentencia firme están suspendidos de sus cargos, condenados eligiendo a magistrados. Entonces veo ahí una cuestión bien interesante, no sé, creo que en Honduras sería el único estado en el mundo donde personas condenadas con sentencias firmes, fíjate bien, eligen a magistrados del Poder Judicial.